cuaderno, lapiceros, escuadras. Te ayudarán a registrar todo lo que despierte interés y te genere aprendizaje. Eso sí, no olvidemos lavarnos las manos muy bien y además desinfectar todo aquello que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hoy culminamos la experiencia de aprendizaje que desarrollamos estos 15 días. Recordemos cuál fue la denominación de nuestra experiencia de aprendizaje. Buscamos dar aportes a la solución de conflictos sociales, ambientales y territoriales, usando las ecuaciones e inecuaciones. La situación giró alrededor de un acontecimiento donde se había identificado un conflicto social entre dos distritos que se atribuían la propiedad de un parque en el límite de los distritos. Ambos querían tener su administración y uso. Felizmente, con la intervención de varias autoridades y la buena disposición de los involucrados, se llegó a un acuerdo de administración compartida con la finalidad de garantizar su mantenimiento y preservación. Dicho acuerdo fue refrendado por las autoridades competentes y representantes de los vecinos de ambos distritos. Dicha situación nos propuso 3 preguntas. ¿De qué manera podríamos calcular los presupuestos para su mantenimiento y preservación? ¿Cómo aplicaríamos las ecuaciones e inecuaciones frente a la situación de contexto planteada? ¿Qué beneficios produce el contar con un área verde en una comunidad conciliadora? Estas preguntas orientaron nuestras actividades de estas 2 semanas. Así hemos transitado por las siguientes actividades. El día 1. Determinamos presupuestos usando las ecuaciones lineales. El día 2. Expresamos la ecuación cuadrática con diversas representaciones. El día 3. Aplicamos la ecuación lineal y la ecuación cuadrática en diversas situaciones. El día 4. Identificamos y reconocemos las propiedades de las desigualdades e inecuaciones lineales. En el día 5. Aplicamos las inecuaciones cuadráticas en diversas situaciones. A través de esta experiencia, nuestra intención ha sido generar una conciencia conciliadora, buscando la igualdad y bienestar general. Las situaciones desarrolladas estuvieron centradas en actividades que fortalezcan la convivencia en el hogar, nuestro eje articulador. Como hoy es un programa muy especial, haremos un resumen de todas las actividades que hicimos. ¿Nos acompañas, Stephanie? Un momentito. Yo creo que primero nos comunicamos con la profesora Gisela César para que nos asesore y nos ayude en este recuento de las actividades de estas 2 semanas y por supuesto nos ayude a organizar nuestro fanzine. Tienes razón, Steph. Es momento de llamarla. Sé que nos ayudará a afianzar nuestro aprendizaje. En este preciso momento la llamo. Hola, profesora, buenos días. Bienvenida, profesora. Hola Stephanie, hola Junior, hola chicas y chicos de todo el Perú, un gusto saludarlos. Profesora, queremos recordar que hoy es nuestra actividad de cierre de estas 2 semanas llenas de muchísimos aprendizajes. Usted nos ha acompañado en todos estos días y qué bueno que nos ayude a cerrar esta experiencia de aprendizaje. Como bien dicen, el programa de hoy cierra estas 2 semanas de estudio. Esta actividad debe consolidar los aprendizajes y permitir en los estudiantes que se evidencien aprendizajes considerando los siguientes criterios de evaluación. Identificar la respuesta apropiada de situaciones que se modelan matemáticamente mediante las ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas. Expresar su comprensión sobre la aplicación de los métodos de solución. Usar procedimientos haciendo uso del lenguaje algebraico. Y plantear afirmaciones sobre el conjunto solución de las ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas. Es momento entonces de hacer un recuento de todas las actividades realizadas, así que comencemos. ¿Recuerdan qué actividad desarrollamos el primer día? Desarrollamos la actividad 1, denominada Determinamos presupuestos usando las ecuaciones lineales. En dicho programa aprendimos que una ecuación es una igualdad entre 2 expresiones algebraicas que contienen una o más incógnitas. Resolver una ecuación consiste en determinar el valor o los valores de la incógnita que hacen verdadera dicha igualdad. Ejemplos. 7x menos 12 es igual a 13 más 2x. X al cuadrado más 3x más 24 es igual a menos 4x más 12. Lo que quiere decir que toda ecuación es una igualdad de 2 expresiones algebraicas
y lo que tenemos que hacer para resolverla es despejar la incógnita, pero conservando la igualdad. Aquella ocasión trabajamos la siguiente situación. La administración de las áreas verdes cambia cada 2 años. El presupuesto es desembolsado por el Ministerio del Ambiente con la finalidad de garantizar su mantenimiento y preservación. Se destina para ello 5.400 soles mensuales, empezando la entrega del dinero el mes de abril. Uno de los distritos encargados de la administración decide elaborar su presupuesto de gastos mensuales. Agua, 320 soles. Luz, 480 soles. Mantenimiento, 600 soles. Preservación, 400 soles. Y fondo de contingencia, 200 soles. Se sabe que el pago de agua y el de luz son gastos fijos y que cada mes se debe brindar el servicio de mantenimiento el triple de veces de las que se brinda el servicio de preservación. ¿De qué manera podríamos calcular los presupuestos para su mantenimiento y preservación? Así es. En dicho programa presentamos esta situación que la resolvimos algebraicamente, mediante una ecuación. Al respecto, ¿qué procedimiento seguimos aquella vez para su resolución? Lo primero que se hizo era identificar los datos y en base a la pregunta buscar la mejor estrategia. En este caso los datos que teníamos fueron servicios de agua, 320 soles, luz, 480 soles, mantenimiento, 600 soles, preservación, 400 soles, fondo de contingencia mensual, FCM, 200 soles. El problema mencionaba que cada mes se debe brindar el servicio de mantenimiento el triple de veces que se brinda el servicio de preservación. Eso quiere decir que si denotamos con X a la cantidad de veces que se brinda el servicio de preservación, debe haber una cantidad de servicios de mantenimiento el triple de veces. Así tenemos X y 3X. Con estos datos planteamos una ecuación y procedemos a su resolución. 320 más 480 más 600 por 3X más 400 por X más 200 es igual a 5.400. 320 más 480 más 200 más 1.800X más 400X es igual a 5.400. 1.000 más 2.200X es igual a 5.400. 2.200X es igual a 5.400 menos 1.000. Entonces, 2.200X es igual a 4.400. Finalmente, dividiendo, obtenemos la respuesta. El valor de X es 2. Entonces, preservación es 400 por X. Reemplazando sería 400 por 2, que es igual a 800 soles. Mantenimiento es el triple, entonces 600 por 3X. Reemplazando, 600 por 6 es igual a 3.600. Por lo tanto, sumando el presupuesto de ambos conceptos es 800 más 3.600 igual a 4.400. Entonces, la respuesta es... El presupuesto por preservación y mantenimiento es 4.400 soles. Efectivamente, Stephanie, dicha situación fue el punto de partida para ver cómo es que toda una redacción queda reducida a una ecuación. Claro que con la debida identificación de la incógnita y de todo aquello que se relacione con dicha incógnita. Lo que hicimos luego de plantear fue resolver y responder a la pregunta. Luego tuvimos un reto. Un terreno de forma rectangular tiene un perímetro de 900 metros lineales. Además, el largo del terreno tiene 50 metros más que el ancho. ¿Cómo podemos representar el área del terreno? En dicho reto hemos partido de una situación problemática. Noten que hay toda una redacción donde está la información, los datos y la pregunta. ¿Identifican esos elementos? Información, datos y pregunta. Recuérdenlo para hacerlo notorio en su fanzine. Sobre la información podemos identificar que está involucrada una figura geométrica, específicamente un rectángulo, y como tal, uno de sus lados es el largo y el otro es el ancho. La situación da como dato que el largo es 50 metros más que el ancho. Entonces, si el ancho es X, el largo será X más 50. Además, sabemos que el área de un rectángulo es el producto de ambos, recordando que el área de un rectángulo es igual al largo por ancho. X más 50, todo por X. Multiplicando X con cada uno de los términos tendremos X elevado al cuadrado más 50X. En aquella actividad había otras preguntas sobre el perímetro, pero prefiero precisar cosas importantes que han dicho y les pueden ser de utilidad para que lo tengan en cuenta en su fanzine.
Cómo recordar lo importante que resulta parafrasear una situación problemática para tener la seguridad de que se está comprendiendo dicha situación. Luego debemos identificar los datos y dentro de estos a la incógnita para relacionarla con otros datos. Finalmente, reconocer qué se está preguntando para saber qué responder. Hablemos ahora del día 2. Ese día desarrollamos la actividad 2. Expresamos la ecuación cuadrática con diversas representaciones. En dicha actividad conocimos la forma de una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado con una variable. La incógnita x se encontraba elevada al cuadrado, además de encontrarse elevada al exponente 1. Esta ecuación, llamada también cuadrática, tiene la siguiente forma general. ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Donde a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales y a es diferente de 0, lo que indica que debe existir la incógnita x elevado al cuadrado. Así es. En esa ocasión se desarrollaron las diversas formas de resolver la ecuación cuadrática, priorizándose dos métodos de resolución. Factorización por el método del aspa simple y por fórmula general. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 multiplicado por a por c, todo dividido entre 2 multiplicado por a. En esa oportunidad desarrollamos esta situación. El municipio, que está a cargo de un parque donde se produjo y solucionó un conflicto social, desea brindar espacios de recreación sana para que las familias fortalezcan sus lazos familiares. Por ello, planea habilitar una ciclovía de ancho uniforme en el contorno del parque rectangular que tiene 50 metros de largo y 34 metros de ancho. Se estima que el área de la ciclovía será 540 metros cuadrados. ¿Cuál será el ancho de dicha ciclovía? Aquella oportunidad nos ayudamos estratégicamente de un gráfico, lo cual nos ayudó a plantear una ecuación. Colocamos los datos de largo, 50 metros, y del ancho, 34 metros. En el contorno está la ciclovía de igual ancho en todo su recorrido, y lo marcamos con X. El parque tendrá como área 1700 metros cuadrados, que es el resultado de multiplicar el largo, 50, por el ancho, 34. El largo del parque rectangular será de 50 metros más 2x. Una X al lado izquierdo y otra X al lado derecho. De igual forma, el ancho será de 34 metros más 2x. Una X de la parte superior y la otra X de la parte inferior. ¿Y cómo llegamos a plantear la ecuación? Para plantear la ecuación que ahí vemos en la figura, el rectángulo grande es la suma de la zona gris, que representa la ciclovía, con la zona verde, que representa el parque. Entonces, la zona gris es la resta del rectángulo grande y el rectángulo pequeño. Entonces, 2x más 50 por 2x más 34 menos 1700 es igual a 540. Y el rectángulo mayor menos rectángulo menor es igual a la zona gris. Operando se tendría 4x elevado al cuadrado más 168x más 1700 menos 1700 igual a 540. Reduciendo y ordenando convenientemente, obtenemos una ecuación cuadrática. 4x elevado al cuadrado más 168x menos 540 igual a 0. Dividiendo la expresión entre 4, obtenemos x elevado al cuadrado más 42x menos 135 igual a 0. Aplicando el método del aspa simple, llegamos a dos valores para x. Vimos que, como se trata de dimensiones, desestimamos el valor negativo considerando como respuesta el valor de 3. Por lo tanto, la respuesta x, que corresponde al ancho de dicha ciclovía, será de 3 metros. Vemos la importancia de una representación gráfica y el hecho de evaluar las soluciones de la ecuación. Si bien hay dos respuestas que cumplen la condición de la ecuación, solo una responderá a la situación. Por ejemplo, no hay dimensiones negativas. Esto nos puede ayudar para nuestro fanzine y hacerlo evidente en el reto de aquel día.
Resolver el reto no fue nada complicado, ya que solo teníamos que recordar el área total de la ciclovía, que era 540 metros cuadrados, además del costo de 70 soles el metro cuadrado. Solo bastaba con realizar una multiplicación directa. Se entiende que todas y todos lograron resolver el reto. Ahora anoten aquellas estrategias que les permitieron resolverlo, además de resaltar el planteo y comprobar la validez de la respuesta. Con esto ya tendrían 2 creaciones para su fanzine. Excelente. Entonces pasemos al tercer día, donde también vimos la ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan en qué consistía la actividad de aprendizaje? Sí, profesora. Aplicamos la ecuación lineal y la ecuación cuadrática en diversas situaciones. Y resolvimos la siguiente situación. Una empresa que practica la responsabilidad social destinó 4.800 soles a la compra de cierta cantidad de arbolitos para sembrarlos en todos los parques del distrito donde efectúa sus actividades. En la compra, dicha empresa consiguió una oferta y pagó 2 soles menos por cada arbolito, lo que hizo que se compraran 200 arbolitos más con la misma cantidad de dinero. ¿Cuántos arbolitos se logró comprar? Recuerdo que nos habló del parafraseo y su importancia para comprender la situación. Parafrasear nos ayudará a plantear y para plantear debemos reconocer bien cuál es la incógnita. En esta situación, la incógnita X era el total de arbolitos que se compraron. Recuerdo que luego de plantear y resolver la ecuación de segundo grado que se obtuvo, se llegó a 2 respuestas para la ecuación, 800 o menos 600. Sin embargo, solo una de ellas se considera como respuesta. Evaluando la situación vemos que menos 600 no es posible, porque estamos hablando de cantidad de arbolitos. Entonces, 800 es la respuesta correcta. Qué importante es evaluar la respuesta de la ecuación para ver si tiene lógica en la situación. Esta actividad también puede ir en tu fanzine, parafraseando y evaluando la respuesta para decidir cuál se aplicará a la situación. Ante un problema, lo primero es comprenderlo para plantear una respuesta y al terminar, ver la pertinencia de la respuesta. Con esta ya tienes 3 ideas para tu fanzine. El reto del día 1, la segunda referida al reto del día 2 y esta tercera referido a la compra de arbolitos. Este recuento me ha hecho refrescar y afianzar los aprendizajes logrados en estos programas. Yo creo que con ello ya terminamos lo referido a las ecuaciones. Excelente. En conclusión, toda ecuación es una igualdad. Me cuentan que un estudiante llamado Enrique desde Huancayo nos ha escrito. Veamos lo que dice. Yo lo leo, profesora. Les cuento que me gusta el skatepark. Y en el parque de mi barrio hay una rampa en forma de un prisma triangular. La pared lateral tiene forma de un triángulo rectángulo y su área es de 2 metros cuadrados. Quisiera saber cuál es la medida de la base de esta estructura si dicha base mide 3 metros más que la altura de la rampa. Gracias por su respuesta. Saludos desde la incontrastable ciudad de Huancayo. Gracias, Enrique, por tu pregunta. Es una buena oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido. Vamos paso a paso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues parafrasear, ello nos ayudará a comprender la situación. Entiendo que nos habla de una rampa que tiene la forma de un prisma triangular. Nos dice que el área de la pared lateral es de 2 metros cuadrados, que su base es 3 metros más que su altura. Entonces la altura será X y la base será X más 3. Debemos recordar que el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Reemplazando los valores y luego de desarrollar, llegamos a una ecuación de segundo grado. 0 es igual a x al cuadrado más 3x menos 4. Entonces aplicamos el método del aspa simple y obtenemos como respuesta de la ecuación x igual a menos 4 o x igual a 1. Valores que satisfacen la ecuación y sabemos que 1 solo será la respuesta. Al ser dimensiones solo consideramos el valor positivo, es decir, x igual a 1. Reemplazando dicho valor en la base se tendría 1 más 3 igual 4, teniendo como respuesta que la medida de la base es de 4 metros.
Excelente. Al escucharlos puedo verificar que lograron identificar la respuesta apropiada de las situaciones que se modelaron matemáticamente mediante una ecuación cuadrática a partir del conjunto solución. Veo que todo quedó claro respecto a las ecuaciones. Pasemos entonces al día 4. Ese día desarrollamos la actividad 4. Identificamos y reconocimos las propiedades de las desigualdades e inecuaciones lineales. En esa actividad iniciamos nuestro aprendizaje acerca de las desigualdades e iniciamos una actividad propuesta por nuestra profesora. ¿Recuerdan? Recuerdo que la familia Calcín compitió en las actividades por la inauguración del parque remodelado y la participación de cada día era según la edad de cada miembro de la familia. Esto fue muy interesante y motivador, pues facilitó la unión de la familia. Es muy importante reconocer una inecuación, y eso sucede cuando aparecen expresiones como es menor que, es mayor que, no es menor, no es mayor, a lo mucho, como máximo, etc. No es necesario memorizarlas. Con la práctica sabremos plantear e identificarla como tal. Aquella vez vimos esta situación. Se tiene un presupuesto de 30.000 soles para comprar dos tipos de césped. El kikuyo, que cuesta 70 soles por metro cuadrado, y el raygrass, que cuesta 40 soles por metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados se pueden comprar como máximo del tipo kikuyo si el requerimiento es que la cantidad de raygrass sea el doble que la del tipo kikuyo? Recuerden que empezamos colocando los datos. Kikuyo a 70 soles y raygrass a 40 soles. La situación indica que la cantidad de metros cuadrados que se compre de raygrass debe ser el doble de la cantidad de metros cuadrados que se compre de kikuyo. Por ello les asignamos X y 2X. Según las condiciones de la situación, planteamos una inecuación porque aparece la expresión como máximo. Así tenemos 70x más 40 por 2x es menor o igual que 30.000. Aplicando los procedimientos para la resolución, obtenemos x es menor o igual que 200. Eso significa que máximo se podrá comprar 200 metros cuadrados del tipo de césped kikuyo. Muy bien, hicieron una comprensión de la situación, un planteo, una resolución y dieron la respuesta correcta. El reto del programa fue... Un grupo de estudiantes tiene 400 soles para comprar entradas al parque que el municipio remodeló. En la inauguración se ofrecerá un espectáculo artístico. Si los jóvenes compran la entrada a precio normal, es decir, a 15 soles, les faltaría dinero. Pero si compran la entrada a la tarifa de estudiante, es decir, a 10 soles, les sobraría dinero. ¿Cuántos estudiantes como máximo hay en este grupo? Representa gráficamente dicha actividad. Te sugiero una solución. Se desarrollarán dos inecuaciones. 15 multiplicado por x es mayor que 400 y 10 multiplicado por x es menor que 400. Con ello les falta poco para resolver este reto y colocarlo en su fanzine. Ya tienen ideas. ¿Y ustedes qué beneficios creen que produce el contar con un área verde en una comunidad? Es muy beneficiosa. Podemos realizar actividades familiares, de recreación, de unión familiar o vecinal, generando una sociedad conciliadora que frente a algún conflicto no verán el problema, sino las posibles soluciones. Recordemos lo hecho el día 5. Ese día aplicamos inecuaciones cuadráticas en situaciones diversas. También aprendimos el método de los puntos críticos. Lo importante es saber representar gráficamente el conjunto solución e interpretar correctamente según la pregunta de la situación. Profesora, una estudiante de Apurímac, Raida, nos hace llegar la siguiente situación. En el proceso de remodelación de un parque recreacional, el administrador solicitó cercas de acero para delimitar un terreno rectangular. El municipio adquirió una cerca de 450 metros con todos sus accesorios. Si se sabe que el área a delimitar debe ser al menos 3.150 metros cuadrados, ¿qué ancho deberá tener el terreno a cercar? Si deseamos delimitar un terreno rectangular, debemos tener en cuenta el perímetro del terreno. Debe alcanzar los 450 metros. Como se desconoce sus dimensiones, identificamos una forma rectangular y denotamos con X y Y a sus lados. De esta forma su perímetro será igual a X más Y más Y.
Sumando términos semejantes, tendríamos que el perímetro es igual a 2x más 2y. Como sabemos que el perímetro es igual a 450, lo igualamos a 2x más 2y. Ahora sacamos la mitad de ambos términos y obtenemos 225 es igual a x más y. Despejamos el valor de y, que es igual a 225 menos x. Como tenemos el dato del área, colocamos los datos obtenidos y analizamos. Primero, recordemos que el área de un rectángulo es igual al producto de base por altura. Y el problema menciona que el área debe ser al menos 3.150 metros cuadrados, es decir, mayor o igual. Planteamos. El producto de 225 menos x por x es mayor o igual que 3.150. Al resolver y despejar, obtenemos una inecuación de segundo grado. X al cuadrado menos 225x más 3.150 es menor o igual que 0. Debemos resolver esta inecuación cuadrática que acabas de mencionar, Stephanie. Para ello, calcularemos sus raíces a través de la factorización y obtenemos x menos 210 por x menos 15 es menor o igual que 0. Al ser menor o igual que 0, entonces, esta multiplicación debe ser negativa. Y este caso se da cuando un factor es negativo y el otro positivo. Representamos gráficamente los intervalos y obtenemos el conjunto solución. El intervalo cerrado va desde 15 hasta 210. Observamos que el valor de x, que representaba el ancho del terreno rectangular, oscila desde 15 hasta 210 metros. Finalmente, la respuesta es: el terreno a acercar deberá tener un ancho de entre 15 y 210 metros. Al igual que en las ecuaciones, se observa al finalizar la resolución algunas afirmaciones sobre el conjunto solución de las inecuaciones lineales y cuadráticas, al identificar sus características expresadas en intervalos, con lo que puede evidenciar el logro de los aprendizajes. Eso me alegra mucho, y así terminamos nuestro recuento de las actividades de estas 2 semanas. ¿Habrá alguna pregunta de algún o alguna estudiante? Acaba de llegarme un mensaje desde Juliaca. Agradece el recuento de las actividades y pudo aclarar algunas dudas que tenía. Ya sabe lo que es un fanzine y su estructura, pero quiere saber más sobre el contenido que debe tener. Aquí van algunas sugerencias para el fanzine que por sus características deberá presentarse como producto de las áreas trabajadas, de manera creativa y pensando siempre en impactar de forma positiva con nuestros aprendizajes. Presentar por qué es importante y para qué sirven las ecuaciones e inecuaciones en la vida real. O también presentar los conceptos, propiedades y fórmulas matemáticas relacionados con las ecuaciones e inecuaciones. Una más puede ser el presentar la respuesta a las preguntas de los retos propuestos en la situación significativa de forma creativa. Presentar la solución de situaciones relacionadas con las ecuaciones e inecuaciones, donde se evidencian los aprendizajes de los estudiantes, que implican el modelado de expresiones algebraicas, el parafraseo de las situaciones para su debida comprensión, las representaciones gráficas, el uso de estrategias y procedimientos matemáticos, así como la justificación de sus resultados. Todo esto ayudándose de las situaciones trabajadas y de las propuestas como reto. Y como ya estamos llegando a la parte final de este programa, ¿qué les parece si la profesora nos ayuda a revisar las conclusiones de hoy? En la actividad de hoy, realizamos un repaso de lo que planteaba la experiencia de aprendizaje a través de las actividades propuestas para las semanas 24 y 25. Recordamos cómo se aplicaron los diversos métodos en la solución de las ecuaciones e inecuaciones en situaciones diversas. Sugerimos algunas propuestas para que sirvan como insumo para el fanzine, las mismas que deben mostrar evidencias del aprendizaje de los estudiantes sobre las ecuaciones e inecuaciones. Muchas gracias, profesora, por este recuento de actividades. Recuerden, si tuvieran alguna duda, contáctense con sus profesores. Antes de irme, les dejo un reto. ¡Hasta la próxima!
culminar la elaboración de los insumos para el fanzine que corresponden al área de matemática. Luego, por supuesto, comparte tu fanzine con tu familia. También puedes presentarlo de forma virtual a través de las redes sociales a tus compañeros y profesores de tu institución educativa.